Siempre me ha fascinado el folclore local, especialmente las historias relacionadas con los bosques de pinos de Nueva Jersey. Por eso decidí pasar allí unos días, intentar grabar algunos vídeos y entrevistar a los habitantes. No sentía un interés especial por el diablo de Jersey, aunque esta leyenda me fascinaba de niño. Pero quería estar abierto a todo lo que pudiera servir de material para historias interesantes sobre lo extraño. Si hubiera sabido cómo acabaría mi viaje, quizá habría elegido algo más seguro, como una investigación histórica sobre herrerías o granjas de arándanos. Así que, hace unas 2 semanas, llegué al bosque estatal de Wharton temprano, un sábado por la mañana. Mi plan era grabar un par de entrevistas cerca del pueblo de Bastogne, ya que había oído que allí vivía un anciano que conocía las tradiciones familiares sobre los misteriosos acontecimientos de finales de los años 60. Esperaba grabar material para mi artículo con un estilo local, pero basado en hechos. Imágenes de edificios antiguos, lugareños compartiendo anécdotas familiares. Sin embargo, cuando llegué, no estaba allí. El empleado del centro de visitantes me dijo que solía aparecer los jueves, así que se me abrió un agujero inesperado en mi agenda. En lugar de volver a casa en Newark, decidí dar un paseo por los senderos y fotografiar el paisaje. Fotografié la naturaleza, pinos, arcos de hojas de roble, caminos de arena blanquecina que se perdían en el horizonte. Me concentré en los planos secundarios cerca del río Magica cuando me encontré con una pareja de lugareños que mencionaron el Carranza Memorial, un lugar conmemorativo en las profundidades de Wharton. Me dijeron que estaba dedicado a un piloto mexicano que se estrelló allí en 1928. No sabía hasta qué punto estaba relacionado con la mitología local, pero decidí comprobarlo. A veces, estas historias secundarias añaden color al documental, mostrando la complejidad de la historia de Pine Barrens. Al final, me quedé allí hasta bien entrada la noche. No recuerdo exactamente cuándo sentí por primera vez que algo no iba bien. Quizás eran las 7 o las 7:30 de la tarde. El sol se estaba poniendo. Y yo estaba filmando esa luz dorada que suele inspirar a los cineastas. Pero me invadió una inquietud creciente, como si se me encogiera el estómago. Y tuve la sensación de que alguien me observaba. Lo atribuí a mis propios nervios y al silencio un tanto inquietante del bosque, hasta que oí un leve crujido entre los arbustos detrás de mí. Pensé que probablemente se trataba de un ciervo, así que me giré lentamente, tratando de preparar la cámara para grabar. Por todo lo que había leído sobre la fotografía de la naturaleza, sabía que lo más importante era moverse con suavidad y en silencio. Al principio no vi la figura completa, solo una parte de algo mucho más alto que todos los coyotes que había visto allí antes. En el bosque, naturalmente, puede haber coyotes, zorros y a veces simplemente perros. Pero esto era diferente. Las orejas parecían puntiagudas, como las de un enorme pastor alemán, pero el cráneo parecía más ancho. Se escondía detrás de densos pinos, por lo que no podía distinguir los detalles. Luego, pareció asomarse un poco, como si me estuviera probando. La criatura estaba de pie sobre 4 patas, pero estas parecían demasiado largas para cualquier perro que yo conociera. El cuerpo parecía tan musculoso que di un paso atrás instintivamente. Distinguí un pelaje oscuro y enmarañado, de color grisáceo, aunque la penumbra dificultaba determinar el color con exactitud. Pensé, quizás sea algún perro callejero grande. Los lugareños a veces mencionaban que la gente abandonaba a sus mascotas en Pine Barrens. Luego, se me ocurrió otra idea. Al fin y al cabo, estoy buscando historias de miedo y mi imaginación se está desbocando. Pero su aspecto no era el típico de un perro salvaje. Sus movimientos eran pesados, como si la criatura comprobara cada paso con la pata delantera. Me acordé de la leyenda del hombre perro que había visto una vez en un canal de YouTube sobre criptozoología en los Apalaches, pero nunca le había dado importancia. Ahora, la postura de esa criatura me parecía simplemente incorrecta. Intenté controlarme y hacer una foto, pero en cuanto levanté la cámara desapareció instantáneamente detrás de los cachorros. La velocidad fue increíble, como si se hubiera disuelto. Tenía que irme de inmediato. Estaba asustado, pero ya había pasado todo el día allí,
y quería tomar algunas fotos nocturnas más para mi trabajo. Así que me quedé y seguí fotografiando el monumento, mientras el cielo se volvía azul oscuro. Eran aproximadamente las 9 menos cuarto, la luna ya había salido, y entonces oí una especie de vibración sorda a la derecha, en lo profundo de la espesura. No era un aullido ni un ladrido, sino algo así como un grito resonante, como en las películas de terror. Con el rabillo del ojo volví a percibir un movimiento. Por un instante, estoy seguro de que vi el destello de un par de ojos, a una altura de unos 18 o 20 centímetros entre sí, asomándose por detrás del tronco. Y pensé, ¿es posible que un coyote sea tan alto? No era lógico. Los ojos eran de un tono amarillo verdoso, que no se parecía al brillo habitual de los ojos de los animales. Intenté acercarme con cuidado, y entonces vi que se agachaba ligeramente, como si estuviera haciendo equilibrio sobre las patas traseras, sin dejar de tocar el suelo con una de las delanteras. Sus dimensiones eran claramente enormes. Creo que medía al menos 6 pies de altura, y si se enderezaba, incluso más. Y entonces, mi estupefacción dio paso a la certeza absoluta de que me había topado con algo que no tenía explicación lógica. Repasaba mentalmente cómo se lo describiría a mis compañeros de clase. Algo así como: fui a hablar de las leyendas locales y me encontré con una figura gigante con forma de perro y 2 patas. Suena descabellado. Nadie lo creería. Para entonces ya había dejado de grabar. Me temblaban demasiado las manos. Si tuviera las imágenes, quizá las mostraría. Pero en la oscuridad total, la cámara era inútil y no quería encender la linterna para llamar la atención. Pensé, dejaré espacio a ese ser, espero que pierda interés en mí. Me alejé lentamente, sin volverme, hasta que llegué al camino que llevaba al coche, aparcado en la cuneta. Todo el tiempo sentí con mi visión periférica que me seguía. En cuanto abrí la puerta, la cerré de un portazo y arranqué el motor. Salí disparado, patinando en la arena. A unos 3 kilómetros, frené para recuperar el aliento. Ya no veía a la criatura, pero la sensación de que alguien me observaba me acompañó durante mucho tiempo. Al día siguiente intenté buscar información sobre criaturas parecidas a perros en Nueva Jersey, pero solo encontré mitos sobre el diablo de Jersey, que tiene pezuñas y cara de cabra con alas. Pero lo que yo vi era más parecido a un perro, más grande, erguido y astuto. A juzgar por algunas descripciones del hombre perro en diferentes sitios web, parece que también puede habitar en estos lugares. Nunca pensé que encontraría algo así en Pine Barrens. Desde entonces, tengo mucho miedo de quedarme allí por la noche. Empecé a tener pesadillas en las que esos ojos me miraban directamente a la tienda de campaña. En el fondo, una parte de mí ansía volver mejor preparado, con una iluminación más potente y un grupo de amigos para poder capturar algo. Pero cada vez que imagino volver a encontrarme con esa mirada, el corazón me late más rápido y recuerdo el momento en que casi me topé con él cara a cara. Quizás simplemente incluya este espeluznante suceso en mi película como una leyenda local, pero no se lo he contado a ninguno de mis compañeros de estudios, por miedo a que me tomen por un fantasioso. He pasado más noches en el Potomac de las que puedo contar, por lo que el río se ha convertido casi en mi segundo hogar. La mayoría de las veces pesco bagres, pero a veces, cuando quiero algo especial, intento pescar en los acantilados rocosos cerca de Great Falls. Sin embargo, nada me impactó tanto como lo que ocurrió hace solo unas semanas, y me llevó bastante tiempo ordenar mis pensamientos y escribir sobre ello. Todo comenzó a mediados de julio. Lo recuerdo perfectamente, porque acababa de cambiar un par de cañas y carretes viejos. Llevaba mucho tiempo pensando en jubilarme. Ese día era muy húmedo, el aire era pesado y pegajoso, y solo de pensarlo me sudaba. Decidí salir después del atardecer, con la esperanza de que hubiera una brisa más fresca y menos competencia, ya que los bagres grandes prefieren las aguas profundas por la noche. Llevé mi barca, a la que llamo Little John, al agua, cerca del embarcadero del Parque Smallwood.
Eran casi las 9 de la noche cuando llegué a la parte central del río. La luna brillaba, pero estaba cubierta por finas nubes, por lo que apenas podía distinguir el contorno de la orilla y los tenues reflejos en la superficie del agua. Recuerdo el momento en que miré hacia la orilla. Me pareció oír una risa o un grito. Quizás sean adolescentes, pensé, pero el sonido provenía de la orilla opuesta, donde había una espesa maleza. No le di mucha importancia, aunque sabía que en esos lugares no había viviendas ni zonas de picnic. La orilla está cubierta de árboles y lianas que cuelgan directamente sobre el agua y casi no hay senderos, a menos que sepa dónde buscarlos. Puede que solo fuera un eco, pensé. No tuve suerte con la pesca, probé en los lugares habituales, cerca de los acantilados profundos, pero sin éxito. Hacia las 11 de la noche me rendí en la pesca del siluro y me trasladé a la costa de Maryland, esperando tener más suerte en alguna de las calas recónditas. El motor empezó a hacer ruido, así que me detuve para ajustar el acelerador. Y entonces, de repente, se hizo un silencio espeluznante. Cuando me incliné hacia el motor, noté que no se oía ni el croar de las ranas, ni el chirrido de los grillos, ni las voces lejanas de los búhos. Por lo general, por la noche, el Potomac está lleno de ruidos de la naturaleza, pero este silencio repentino envolvió el aire como un manto denso. Levanté la cabeza y miré hacia la orilla. Entonces, vi algo que se movía a lo largo de la costa, más grande que un zorro o un ciervo. La figura, de unos 2 metros de altura o incluso más, dio varios pasos y de repente se inclinó hacia adelante, como si se pusiera a 4 patas. La luz de la luna se reflejó por un instante en sus ojos, que brillaron como los de un perro ante los faros de un coche. Pero no era un perro normal. Tenía la espalda notablemente encorvada y la cabeza desproporcionadamente grande en comparación con el cuerpo. Recordé historias sobre perros salvajes y coyotes, pero esta criatura parecía enorme de hombros, casi como una pesadilla. Contuve la respiración. Por un momento, la criatura miró claramente en su dirección, como si sintiera su mirada desde el agua. Traté de convencerme de que era un reflejo distorsionado o un oso caminando sobre sus patas traseras. Sin embargo, no es muy habitual ver osos negros en esa zona. Y además, había visto muchos osos en mi vida, y no se mueven así. Era demasiado ágil, como si estuviera acostumbrado a caminar erguido y se pusiera a 4 patas más, por gusto que por necesidad. Supongo que me acobardé. Apagué el motor inmediatamente, tratando de no llamar la atención por si esa criatura se había interesado por mí. La barca comenzó a derivar con la corriente y yo esperaba que simplemente regresara a la espesura. Al poco tiempo desapareció, como si se hubiera disuelto en las sombras. Y yo, después de quedarme allí un rato más, decidí volver a arrancar el motor y avancé con cuidado contra la corriente, sin dejar de mirar atrás. Al llegar a un recodo más tranquilo del río, miré el teléfono. Era la 1:42 de la madrugada. Lo recordé claramente. Decidí echar el ancla y pescar un poco más, tal vez para calmar los nervios, y además los siluros a veces pican mejor en los pozos profundos. Lancé el anzuelo, me senté en la barca, tratando de no pensar en lo que acababa de pasar. A los 30 minutos sentí como si algo golpeara el costado de mi bote. A veces sucede cuando pasa un tronco o un pez grande roza el bote. Sin embargo, luego me envolvió un fuerte olor que recordaba al olor rancio de un perro mojado. Estaba acostumbrado al olor de las escamas de pescado y los pantanos, pero este era diferente. Fuerte, agrio, como una mezcla de humedad mohosa y pelo de perro que nunca se había secado. Miró a su alrededor, pero no vio nada en el agua. Sin embargo, la sensación de que alguien estaba acechando cerca se negaba a abandonarlo. A veces se dice que los instintos ven lo que los ojos no ven. Al final, levé el ancla y hacia las 3:30 de la madrugada me dirigí al muelle. No podía quitarme de la cabeza la inquietud de que, a cada recodo del río, vería aquella misma figura en la orilla o, peor aún, nadando detrás del bote, como en una escena de una película de terror.
Cuando llegué al muelle, mi corazón latía con fuerza. Apenas recuerdo el camino a casa, solo que cerré todas las ventanas y puertas. A la mañana siguiente, todo parecía un sueño, y casi me burlé de mí mismo por haber tenido miedo de una silueta nocturna. Pero luego, al salir a limpiar el bote, dejé los aparejos y los cebos dentro durante la noche. Descubrí unos largos arañazos en la parte interior del asiento de aluminio, cerca de la proa. Esos arañazos no eran accidentales. La distancia entre ellos era de unos 5 centímetros y eran paralelos, con una longitud de unos 30 centímetros. Los recorrí con el dedo y eran bastante profundos. Intenté convencerme de que yo mismo había golpeado algo con algo afilado o había dejado caer un objeto pesado, pero la ubicación y la forma sugerían que se trataba de garras. Entonces, recordé que me había parecido que algo había golpeado el bote mientras estaba anclado y ese olor animal. Se lo conté a mi mujer y ella respondió que quizá algún mapache se había colado mientras el bote estaba amarrado en el muelle, en busca de restos de cebo. Pero el bote no había pasado la noche sin vigilancia en el agua. Lo había subido al remolque nada más volver. Además, los arañazos parecían poco propios de un mapache. Revisé todo el interior y no encontré nada más, solo esas 4 o 5 hendiduras profundas y paralelas, como si alguien con una pata poderosa hubiera intentado agarrarse al borde. Fue entonces cuando me di cuenta de algo aterrador. Mientras estaba sentado en el bote, algo se había acercado sigilosamente e incluso había entrado, y yo no tenía ni idea. Me vinieron a la mente las historias de los ancianos, que a veces susurran sobre grandes criaturas negras, parecidas a perros o figuras que se yerguen sobre 2 patas al borde del agua. La gente se ríe. Son cuentos locales. La gente los confunde con otros animales. Yo mismo había sido escéptico todos estos años, pasando todo el tiempo en el río por la noche. Nunca había visto nada sobrenatural, hasta esa vez. Los arañazos son algo nuevo. Intenté imaginar si podría haberlos dejado con mis pinzas para pescar, enganchándome en un ángulo extraño. Pero las marcas no coinciden con la forma de las pinzas, y la profundidad es demasiado significativa. Desde entonces no he vuelto a esa parte del río. Constantemente pienso, bueno, pronto iré. Pero cada vez que recojo las cañas, mi pulso se acelera y en mi cabeza aparece la imagen de la bestia que se puso de pie sobre sus patas traseras y luego se puso a 4 patas y desapareció. Y también ese olor tan fuerte a mojado. Me viene a la mente cuando estoy acostado en la cama e imagino cómo merodea alrededor del bote sin despertar mis sospechas. Una parte de mí quiere borrar todo esto de mi cabeza, achacándolo al cansancio o a la imaginación, pero me cuesta negar lo extraño de esta historia. Sentí claramente que había algo allí. No puedo quitarme de la cabeza la sensación de que tengo que escribirlo antes de empezar a dudar de mis propios recuerdos. Recientemente volé en un vuelo corporativo sobre las montañas rocosas de Colorado, despegando del aeropuerto Centennial, al sur de Denver. Eran alrededor de las 11:30 de la noche, aunque puedo estar equivocado por unos minutos. Los pasajeros ya se habían calmado y se habían apagado las señales de «abróchense los cinturones». Intercambié unas palabras con mi copiloto sobre lo inesperadamente tranquilo que estaba el vuelo sobre Front Range, teniendo en cuenta que nos habían advertido de fuertes vientos del oeste. Antes habíamos hablado de averías en los instrumentos principales de otro avión de nuestra flota. Recuerdo ese momento, porque la conversación pasó de eso a unos rumores antiguos en el hangar sobre un vuelo que había salido poco antes ese mismo día. Quizás estaba un poco distraído, o quizás fue otra cosa. Lo siguiente que me vino a la mente fue una brillante franja de luz que pasó rápidamente por nuestro campo de visión a la izquierda. Yo, por supuesto, miraba hacia adelante. Mi copiloto me miró como diciendo, «¿Lo has visto?». Aunque ninguno de los dos dijo nada. El destello duró 1 segundo o 2. No se parecía a un meteoro ni a ningún fenómeno atmosférico habitual que hubiera visto en todos mis años de vuelo. Al principio pensé que era el reflejo de una estrella
o algo de la Tierra que se había reflejado en la ventanilla de la cabina. Pero justo cuando iba a descartar esa idea, el resplandor se repitió. Esta vez, parecía moverse en sincronía con nuestra velocidad, o al menos, volar en paralelo. Es difícil determinar la velocidad exacta a esa altura, pero estaba lo suficientemente cerca como para darme cuenta de que no se trataba de un simple fragmento de basura espacial. Tenía una forma alargada y brillante, casi cilíndrica. No puedo decir si era metálico o simplemente brillaba con algún tipo de energía, pero su forma se veía claramente y posiblemente estaba a solo unos miles de pies de nuestro ala. Al recordar esto, me viene a la mente la historia de un pasajero que una vez me contó algo sobre unas luces extrañas cerca de NORAD. Entonces, bromeó diciendo, quizás estén probando un avión nuevo. Pero eso fue más cerca de Colorado Springs, y nosotros estábamos en una zona completamente diferente. Sin embargo, se me metió en la cabeza la idea de que se trataba de una tecnología nueva. Pero yo había visto muchos aviones experimentales que volaban desde lugares como la Zona 51 o el polígono de Tonopah. Había realizado vuelos charter a aeródromos cerrados en Nevada, y aquello no se parecía a ningún avión furtivo ni dron que yo conociera. Además, era absolutamente silencioso, aunque normalmente, cuando un avión desconocido se encuentra cerca, se percibe al menos alguna presencia, por ejemplo, un ligero desplazamiento Doppler o el zumbido del motor. Aquí no había nada, solo un cuerpo luminoso volando cerca. Mi copiloto asintió ligeramente, como preguntando en silencio, ¿usted también lo ve? Asentí casi imperceptiblemente en respuesta. Y entonces empecé a preguntarme, ¿debo informar de esto al controlador? Pero ningún piloto quiere hacer un informe sobre un ovni para no pasar por chiflado. Nos quedamos en silencio. Todo duró probablemente medio minuto, aunque pareció que el tiempo se había detenido. Esa cosa permaneció a la izquierda, un poco por detrás de nuestro campo de visión, si mirabas estrictamente en la dirección del vuelo. Y entonces, de repente, se adelantó en un ángulo imposible. El destello del movimiento fue tan brusco que me quedó literalmente un rastro de luz en la retina, como si de repente hubieran encendido una linterna brillante en una habitación oscura. No se oyó ni el rugido del motor, ni el estruendo, nada. Simplemente desapareció. Después de eso, mi copiloto se giró bruscamente hacia el panel de control, fingiendo que no había pasado nada. Yo mismo sentí cómo se me encogía el estómago. Recordé decenas de historias de pilotos que se habían enfrentado a fenómenos extraños en el aire, pero que lo habían mantenido en secreto, especialmente en Colorado, donde siempre circulan historias sobre misterios en las montañas. También me vino a la mente la historia de los misteriosos fenómenos en el Valle de San Luis. Pero nosotros estábamos mucho más al norte, en algún lugar del corredor aéreo entre Denver y el condado de Eagle. Eché un vistazo al reloj. El cronómetro de a bordo marcaba aproximadamente las 11:38, y pensé en cuánto tiempo llevábamos volando. Intenté concentrarme en las rutinas, comprobar el combustible, la altitud, el rumbo. Pero en mi mente daba vueltas la pregunta, ¿no debería haber avisado a los controladores del tráfico desconocido o haber utilizado una señal de emergencia? Al final, no lo hice. Tampoco lo hizo mi compañero. Nadie mencionó por radio ninguna aeronave cercana. Si hubiera sido un avión normal, alguien seguramente habría preguntado si había otro objeto cerca o, al menos, lo habría marcado en el radar TCAS. Pero nuestro TCAS no detectó nada. Cuando aterrizamos en Grand Junction, cerca de la medianoche, un técnico bromeó sobre las leyendas de ovnis en las montañas. Dijo que un piloto de Piper había visto unas extrañas esferas de luz durante la aproximación hacía un par de años. Yo escuchaba y mi copiloto solo sonreía, pero con una mirada llena de inquietud. Por la mañana, nadie sacó el tema, como si hubiéramos acordado en silencio no hablar de lo que habíamos visto. En la aviación, pocos quieren tener fama de haber visto un ovni, pero en mí luchaba el deseo de no callarme. Conozco muchas historias de pilotos que han observado anomalías, especialmente sobre las montañas de Colorado,
pero que no las han compartido públicamente. He oído relatos sobre unas luces brillantes o misteriosos aparatos voladores en la zona de las montañas rocosas. Era la primera vez que yo mismo percibía claramente la realidad de algo así. Quizás antes también había notado algo, pero no le había dado importancia. Ahora era imposible negarlo. Estaba demasiado cerca. Seguía un rumbo paralelo demasiado intencionado. Y luego desapareció, como si infringiera todas las leyes conocidas de la velocidad y las maniobras angulares. Quizás sea un proyecto secreto del gobierno, pensé. Pero tales velocidades y aceleraciones no encajan en absoluto en los parámetros que conocemos. ¿Y si se trataba de una tecnología avanzada? ¿Era arriesgado volar tan cerca de una nave civil? Lo dudaba. A menos que hubiera una certeza absoluta o que se tratara de algo que no encajara en los marcos habituales. En mi cabeza ya surgían ideas fantásticas sobre auténticos ovnis. En resumen, después de lo que vi, la línea entre un avión militar secreto y algo extraterrestre se difuminó ligeramente para mí. Quizás estoy imaginando cosas, porque el cerebro intenta desesperadamente llenar los vacíos. Pero el hecho es que ese objeto volaba en sincronía con nosotros y luego desapareció en una fracción de segundo. Un meteorito no se comporta así, ni tampoco la basura espacial. Si hubiera sido un dron o un avión furtivo, al menos habría reconocido la configuración y el tipo de movimiento. Creo que hay algo que no entiendo. Desde mi punto de vista como aviador, esto destaca mucho. Durante los últimos 2 años, mientras estudiaba dirección cinematográfica en la Universidad de Montclair, se me ocurrió para mi proyecto final algo más ambicioso que un documental tradicional. Llevaba unos 8 meses trabajando como guardia de seguridad nocturno en el Museo Capitol Park de Baton Rouge, y hasta la noche del 27 de mayo de 2023 nunca me había pasado nada especial. En ese momento estaba jugando con una linterna, un sustituto barato de la que me habían dado al principio, pero que se me cayó en un cubo de fregar hace un par de semanas durante mi ronda habitual. Normalmente después de medianoche, aquí reina el silencio. Solo se oye el murmullo amortiguado del aire acondicionado del sótano. Y de vez en cuando pasa un taxi por la calle. Pero aquella noche, en el segundo piso, flotaba una sensación extraña, como si la presión atmosférica o algo así presionara los oídos. No podía quitarme de la cabeza la idea de que algo se movía a la vuelta de la esquina. Aunque no soy de los que se asustan con las sombras y suelo ocuparme de problemas más prácticos, como los pasillos que conducen a las principales exposiciones, donde durante el día los niños a veces se cuelan y dejan envoltorios de caramelos o notas. Pero esta vez, cuando llegué al giro hacia la Galería de Cultura de Luisiana, junto a la exposición de trajes de Mardi Gras, me detuve. Distinguí 2 siluetas. Mi primer pensamiento fue que se trataba simplemente de un reflejo en uno de los escaparates de cristal. Me froté los ojos, iluminé el lugar con una linterna y me di cuenta de que no parecía un reflejo, sino figuras reales. Parecían altas, probablemente alrededor de 2 metros, y estaban de pie, encorvadas, como si su postura no fuera del todo humana. Me repetía, quizás solo sean un par de bromistas nocturnos que se han colado después del cierre. Ya había pasado antes, sobre todo durante grandes eventos como el desfile de Mardi Gras en el barrio español. Pero estas figuras se movían de forma muy diferente, con mucha suavidad. En la sala reinaba un silencio casi total, pero oí un ligero susurro, como si alguien arrastrara una gran cola por el suelo. Intenté encontrar una explicación lógica. Me acerqué, pero doblaron la esquina de la sección Field, donde se exhiben objetos de la época de las plantaciones, y juro que desaparecieron antes de que diera 5 pasos. Al final, iluminé el pasillo con una linterna, esperando ver al menos algún rastro en el suelo pulido o una puerta abierta. Todo estaba en orden. Ni rastro de allanamiento, ni alarma. 10 minutos más tarde, me encontré en la zona dedicada a la historia de Luisiana a mediados del siglo XVIII. Intenté calmarme,
concentrándome en cosas familiares. Y entonces volví a ver el reflejo en el cristal de una vitrina, ahora desde otro ángulo, por lo que se veía mejor. Distinguí una mano escamosa, dedos largos y una cabeza que recordaba a la de una serpiente. Un hocico estrecho y unos ojos que reflejaban la luz de la linterna. Parpadearon y la sombra se disolvió tras la esquina. Se movían tan rápido que no pude fijar la imagen. Me comuniqué por radio con un compañero que suele estar en el vestíbulo vigilando las cámaras de seguridad, pero no le dije directamente lo que había visto. No quería que pensara que me había vuelto loco. Solo le pregunté si veía algo extraño. Me respondió que en varias cámaras, especialmente en el pasillo del segundo piso, aparecían algunas interferencias. Supuso que se trataba de un problema con el cableado eléctrico antiguo o que tal vez había habido una tormenta. Pero yo ya estaba temblando. Le pregunté si había oído algo, pero los sensores de movimiento seguían muertos. Mientras tanto, yo estaba de pie junto al panel sobre el campeonato de la LSU de 1973, cuando de repente volví a oír un leve ruido, procedente de la oscuridad detrás de mí. Pero lo que más me impactó fue que, al día siguiente, revisé la grabación de las cámaras y descubrí un extraño salto en el tiempo en la grabación de la cámara del segundo piso. A las 3:13 de la madrugada, la hora saltó de las 3:12 directamente a las 3:14. Había desaparecido un minuto entero. Normalmente no creo en conspiraciones, pero esto plantea preguntas. ¿Alguien lo modificó a propósito? Pregunté tímidamente si había habido mantenimiento, actualizaciones o algo más. Los técnicos me aseguraron que no había habido reinicios ni actualizaciones. Ese minuto perdido me está volviendo loco. Repito mentalmente la escena una y otra vez, tratando de encontrar una explicación lógica. Quizás se trate de una broma muy elaborada, pero esas figuras no parecen personas disfrazadas. He visto cientos de disfraces extraños en Halloween en el barrio francés, pero nada que se moviera tan silenciosamente y se desvaneciera en un segundo a la vuelta de la esquina. Y no tenemos una forma fácil de entrar y salir a esa hora sin que se active la alarma, a menos que haya algún pasadizo secreto que yo no conozca. El edificio no es muy antiguo, pero parte de él ha sido reformado y en el sótano aún se conservan restos de antiguas soluciones arquitectónicas. Me pregunté si habría pasillos subterráneos para almacenar las piezas expuestas. No se lo he comunicado a la dirección del museo, porque probablemente me enviarían a un psicólogo o me dirían, se lo ha imaginado. Pero estoy tan seguro de lo que vi que decidí escribirles a ustedes, porque sé que en su canal de YouTube investigan casos similares. Si no hubiera sido por el pánico de aquella noche, quizá habría intentado grabarlo, pero tenía el teléfono en el bolsillo y en ese momento me quedé literalmente paralizado. Todo duró unos 4 o 5 minutos, desde que los vi hasta que me dirigí a mi compañero. Pero me pareció que habían pasado horas, como si el tiempo se hubiera distorsionado. Soy consciente de que esta ciudad está llena de historias de miedo. Desde las leyendas sobre el vudú en Nueva Orleans hasta los monstruos de los pantanos locales. Pero no pensaba encontrarme con algo así en un museo. Esto me hace dudar de todo. Y ahora, al recorrer por la noche la exposición River Road o la sección de pinturas históricas, me sorprendo a mí mismo escuchando atentamente cualquier movimiento. No sé si volverán o si fue una situación única, pero si se repite, pienso prepararme y al menos intentar reunir pruebas. Probablemente dejaré el teléfono grabando o le pediré a un compañero que vigile las pantallas conmigo.